Era una noche de esas que te congelan el alma, no solo por el gélido viento que azotaba mi rostro, sino por las palabras que aún resonaban en mis oídos, hirientes y definitivas. La puerta se cerró con un golpe sordo, un eco en el silencio abrumador de la calle, y con ella se desvanecieron los últimos vestigios de un calor que, en verdad, hacía mucho que había dejado de sentir en aquel hogar. «Aquí no te queremos», había dicho mi padre, su voz áspera, cargada de una decepción que yo me había ganado a pulso, ladrillo a ladrillo, error tras error. Las luces de la casa se apagaron una a una, como si mi presencia fuera una mancha que ni la oscuridad deseaba tocar. Me quedé solo, bajo el farol parpadeante, con el corazón como un puño apretado, no de rabia, sino de una extraña y pesada losa que empezaba a aplastarme el pecho. Mi equipaje, tan ligero como mi compromiso con ellos, parecía ahora un peso insoportable. No había lágrimas, no aún, solo un vacío que prometía ser eterno. Era el final de algo que nunca valoré y el principio de una noche que cambiaría el rumbo de mi existencia, aunque en ese instante solo sentía el frío y el rechazo. Y mientras el invierno me envolvía, una pregunta silenciosa, casi imperceptible, comenzaba a germinar en la profundidad de mi ser. ¿Dónde había ido a parar aquel amor que una vez nos unió? ¿Y por qué sentía ahora, por primera vez, un pálpito de dolor por su ausencia? Si te has sentido alguna vez en una encrucijada similar, donde el orgullo te ciega pero el vacío empieza a hacerse palpable, quédate conmigo, porque quizás en mi historia encuentres un reflejo de tu propia búsqueda de paz. La frialdad de la calle no era nada comparada con el desierto que llevaba dentro. Caminé sin rumbo, las calles desiertas eran un espejo de mi propia soledad, y cada paso era un recordatorio de las decisiones que me habían llevado hasta ese punto. No era una sorpresa. En realidad, venía gestándose desde hacía años, una lenta erosión de la confianza y el afecto. Desde mi adolescencia, había confundido independencia con rebeldía, y mis aspiraciones con un desprecio sutil hacia todo lo que mis padres representaban: tradición, esfuerzo, fe. Busqué mi propio camino, o al menos eso creía, en círculos que prometían libertad y me entregaban cadenas de vacío. Mis amigos, mis fiestas, mis planes de futuro, sin rumbo fijo, todo ello me fue alejando de la mesa familiar, de las conversaciones tranquilas del domingo, de las miradas de preocupación de mi madre y los sermones cada vez más escasos y derrotados de mi padre. Él, en particular, había intentado tenderme puentes una y otra vez, con paciencia infinita, con frases que entonces me parecían anticuadas y ahora resonaban con una sabiduría tardía. «Un día te darás cuenta de lo que es importante», me decía, y yo rodaba los ojos, convencido de que ya lo sabía todo. Ignoré sus advertencias, sus preocupaciones, sus ruegos, y cada vez que cerraba la puerta al salir, lo hacía con un poco más de fuerza, como si quisiera que el ruido acallara la voz de mi conciencia. Esa noche, la puerta la cerró él, y el eco de ese cierre fue el sonido más real que había escuchado en mucho tiempo. Mis noches eran un desfile interminable de luces de neón y conversaciones superficiales, donde el ruido y la evasión eran mis únicos aliados. Creía que la felicidad residía en la acumulación de experiencias efímeras, en la validación externa, en el hedonismo que prometía una libertad que nunca llegaba a ser plena. Mis estudios, mis responsabilidades, todo aquello que exigía disciplina y compromiso, se fue diluyendo en una niebla de procrastinación y desinterés. Mi padre, que había trabajado incansablemente para ofrecerme oportunidades que él nunca tuvo, veía con dolor cómo yo las malgastaba. Sus sueños para mí, sus esperanzas, se estrellaban una y otra vez contra mi muro de indiferencia. Mis argumentos eran siempre los mismos. Estoy buscando mi camino. Esto es diferente. No me entiendes. Pero en el fondo, yo era quien no entendía nada. No entendía el valor del sacrificio, la belleza de la estabilidad, la profunda alegría que se encuentra en el servicio a los demás y en el amor familiar. No veía más allá de mi propio ego, de mis deseos inmediatos. Y así fui construyendo una vida paralela, una existencia donde mis padres y todo lo que representaban no tenían cabida. La distancia física se convirtió en un abismo emocional,
y cada visita a casa era un mero formalismo, un incómodo recordatorio de la brecha que yo mismo había creado. La cena de esa noche, justo antes del portazo final, fue la culminación de ese abismo, un diálogo de sordos donde las palabras, incluso las más hirientes, ya no lograban penetrar mi armadura de apatía. Recuerdo con dolor la cena de esa noche, una escena que se había repetido demasiadas veces, pero que esta vez llevaba un matiz de final. Mi madre, con sus ojos cansados, intentaba mediar, como siempre, su voz un suave lamento entre las chispas de nuestra discusión. Mi padre, con las manos apretadas sobre la mesa, miraba mi plato casi intacto, y no a mí. El aire estaba cargado, denso, con todas las palabras no dichas y las expectativas rotas. Él me había preguntado, una vez más, sobre mi futuro, sobre mis planes, sobre el dinero que desperdiciaba en mis caprichos. Yo, por mi parte, le había respondido con la misma arrogancia de siempre, acusándolo de no entender mi espíritu libre, de querer encadenarme a una vida que yo no deseaba. Las palabras se hicieron más fuertes, el tono más alto. Mi madre intentó interponerse, pero su súplica fue inútil. Mis frases, afiladas por años de resentimiento inconsciente, se clavaron en él como puñales. Nunca me has apoyado, siempre me has juzgado. Prefiero estar en cualquier otro lugar que aquí. Y fue esa última frase la que lo rompió. Su rostro se descompuso, sus ojos, habitualmente firmes, se llenaron de una tristeza profunda, mezclada con un dolor insoportable. Él se levantó de la mesa, su silla chirrió en el silencio sepulcral y sus pasos resonaron en el pasillo hasta la entrada. Yo lo seguí, no sé por qué, quizás por inercia, quizás esperando la disculpa que nunca llegó de mi parte. Y entonces, con el portazo, llegó la frase que me dejaría helado. Aquí no te queremos. Esas palabras, pronunciadas con una voz quebrada pero firme, fueron el punto de inflexión. No hubo ira en ellas, o al menos no solo ira. Había cansancio, resignación, una profunda y agotadora derrota. En el instante en que la puerta se cerró, sentí una punzada de algo que no era orgullo herido, sino una especie de conmoción. Era como si el suelo bajo mis pies se hubiera desmoronado, revelando el abismo que había estado construyendo para mí mismo. La calle estaba oscura y fría, pero la oscuridad y el frío más intensos estaban dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un lugar a donde ir, ni un plan, ni siquiera la pretensión de tenerlo. La supuesta libertad que había perseguido se reveló como una jaula de soledad. ¿Qué iba a hacer ahora? Mis amigos no eran amigos de verdad, solo compañeros de fiesta. Mi trabajo, una serie de chapuzas esporádicas que no me ofrecían ni estabilidad ni propósito. La noche se hizo eterna, y cada hora que pasaba, el recuerdo de la expresión de mi padre se hacía más nítido, más doloroso. No era la cara del tirano que yo había pintado en mi mente, sino la de un hombre exhausto, un padre que había llegado al límite de su paciencia y su amor, o al menos eso me parecía en ese momento. Y con cada ráfaga de viento helado, la verdad comenzó a filtrarse en mi corazón endurecido. No era él quien me había rechazado, sino yo quien lo había alejado. ¿Este dolor punzante sería acaso el principio de algo nuevo? El frío de la madrugada calaba hasta los huesos, pero era el tormento de mi propia conciencia lo que me mantenía despierto. Dejé de caminar y me senté en un banco de un parque desierto, las farolas titilando, apenas iluminando mi miseria. Saqué mi teléfono. Su pantalla brillante, un contraste con la oscuridad de mi situación. Mis dedos se deslizaron por la agenda, buscando nombres que se sentían ajenos, vacíos de cualquier consuelo real. ¿A quién podía llamar a estas horas? ¿Quién me ofrecería refugio sin juicio? ¿O al menos sin el juicio que yo ya estaba sintiendo sobre mí mismo? Nadie. No había nadie. En mi búsqueda de una vida auténtica, había cortado los lazos con las personas que realmente me amaban, las que habrían abierto su puerta sin preguntar, sin importar la hora o la razón. Sentí un nudo en la garganta, una opresión que me impedía respirar con normalidad. Las palabras de mi padre, «Aquí no te queremos», se repetían en un bucle implacable, pero ahora las escuchaba con otros oídos. Ya no eran una condena, sino el eco de mi propia ingratitud, de mi propia ceguera.
La imagen de mi madre, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, se superpuso a la de mi padre. El remordimiento, esa emoción que tanto tiempo había esquivado, finalmente me encontró y me abrazó con una fuerza abrumadora. Me di cuenta de que no quería seguir huyendo, de que no podía. Tenía que enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Esta revelación, agridulce y tardía, era un paso fundamental. Pero, ¿qué venía después de admitir el error? ¿Cómo se repara lo que parece irremediablemente roto? La noche avanzó, y con ella, una avalancha de recuerdos inundó mi mente. Vi a mi padre, no como el hombre que me había cerrado la puerta, sino como el que me enseñó a andar, el que me consolaba después de una caída en bicicleta, el que se quedaba despierto hasta tarde para ayudarme con la tarea, aunque estuviera agotado. Recordé sus risas, sus consejos, su orgullo en mis pequeños logros. Recordé las vacaciones familiares, las cenas de Nochebuena, las mañanas de domingo. Eran imágenes que había archivado en un rincón olvidado de mi memoria, cubiertas por la pátina del rencor y la indiferencia. Pero ahora, bajo la cruda luz del arrepentimiento, emergían con una claridad desgarradora. No eran solo recuerdos felices, eran la prueba irrefutable de un amor que siempre estuvo ahí, constante, incondicional, a pesar de mis desplantes. Me vi a mí mismo, joven y arrogante, rechazando ese amor, dando por sentada su presencia, creyendo que siempre estaría ahí, esperándome. Y de repente, la posibilidad de que no fuera así, de que hubiera cruzado una línea sin retorno, me aterrorizó. El pensamiento de que hubiera roto algo irrecuperable me llenó de una angustia que nunca antes había experimentado. Esta no era la libertad que yo anhelaba. Esto era soledad, culpa y una profunda añoranza por lo que había perdido. El orgullo, mi viejo compañero, se sintió de repente como una carga insoportable, una armadura pesada que ya no quería llevar. La idea de que el perdón fuera posible, por más remoto que pareciera, comenzó a brillar como una pequeña vela en mi oscuridad. Pero el siguiente paso, el más difícil, aún estaba por llegar. El amanecer trajo consigo no solo la primera luz del día, sino también una claridad mental que me atravesó hasta lo más hondo del alma. El frío de la noche había calado, pero había lavado mi orgullo, dejándome expuesto a la verdad. Ya no era el joven desafiante que pensaba tener todas las respuestas. Era un hombre roto, sí, pero con un atisbo de humildad que nunca antes había conocido. La decisión, cuando llegó, fue inesperadamente clara y contundente. No había alternativas, no había otros caminos, había una sola dirección. Saqué el teléfono de nuevo, esta vez con manos temblorosas, y busqué el contacto de papá. Mi corazón latía desbocado en mi pecho, como si quisiera salirse. Cada segundo que pasaba, la tentación de retractarme, de inventar otra excusa, de posponerlo, crecía. Pero la imagen de su rostro esa noche, la de mi madre, y el peso de mis propios errores, eran más fuertes. No importaba su reacción. Lo que importaba era mi intención, mi voluntad de dar el primer paso hacia la redención. No podía esperar que todo se arreglara con una llamada, pero sabía que era el único camino posible. Esta vez, el teléfono no era una herramienta para huir, sino un puente hacia lo desconocido, hacia la posibilidad de sanación. Y en ese instante, en ese pequeño banco de parque, con el sol apenas asomándose en el horizonte, tomé la decisión más importante de mi vida. Pero la duda persistía. ¿Sería demasiado tarde? ¿Estaría dispuesto mi padre a escuchar al hijo que le había causado tanto dolor? La pantalla se encendió, mostrando el nombre de papá. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de llamada. Una eternidad en un instante. Un sudor frío me recorría la espalda. ¿Qué le diría? ¿Cómo empezaría? ¿Sería capaz de articular las palabras correctas? La verdad es que no tenía un discurso preparado, solo un torbellino de emociones y un deseo abrumador de deshacer lo que había hecho. Finalmente, con un suspiro que pareció arrancar el aire de mis pulmones, presioné. El tono de llamada sonó, cada repetición una tortura, un recordatorio de lo que estaba en juego. Sonó 1, 2, 3 veces. Y justo cuando la desesperación empezaba a instalarse, una voz ronca, apenas audible, contestó. «Diga», dijo mi padre. Su voz
Esa misma voz que la noche anterior me había cortado con palabras heladas, sonaba ahora cansada, quizás adormilada, pero sin la dureza que yo esperaba. No había ira inmediata, solo una fatiga profunda. Mi garganta se cerró, las palabras se quedaron atrapadas. «Papá», logré musitar. Mi propia voz sonaba extraña, infantil, casi como la de un niño perdido. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de años de distancia, de malentendidos y de dolor. Cada segundo se estiraba, y en ese silencio sentí el peso de mi vida entera. Sabía que esta llamada no era solo para él, sino también para mí, para mi propia liberación. No podía defraudarme, no podía volver atrás. Tenía que seguir adelante. El silencio al otro lado de la línea se hizo insoportable, un muro de cristal que temía que se rompiera con cualquier movimiento. Finalmente, mi padre carraspeó. «Eres tú», dijo, sin emoción aparente, aunque podía intuir un trasfondo de sorpresa, quizás de cautela. Y en ese momento, las barreras que había levantado alrededor de mi corazón se derrumbaron. Las palabras que había ensayado mentalmente se desvanecieron. Solo quedó la verdad desnuda. «Papá, lo siento», logré decir, mi voz rompiéndose. La disculpa era genuina, profunda, nacida de la más pura contrición. No era un «lo siento» por la discusión de anoche, sino un «lo siento» por años de dolor causado, por oportunidades perdidas, por el hijo que no fui. Las lágrimas, que se habían negado a aparecer en la fría calle, ahora corrían libremente por mis mejillas. Lo siento por todo, por cómo te he tratado, por no valorarte, por haberte causado tanto sufrimiento. Cada palabra era una liberación, un peso que se desprendía de mi alma. Él no interrumpió, solo escuchó. Y en ese silencio que siguió a mi torrente de palabras, pude sentir, no una absolución inmediata, pero sí un atisbo de apertura. Era un silencio diferente al de la noche anterior. Este era un silencio de escucha, de procesamiento, de la posibilidad de que, tal vez, hubiera una fisura en el muro. La verdadera conversación, la difícil, estaba a punto de comenzar. Y aunque el miedo persistía, una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi interior. Mi padre tardó unos segundos en responder. Cada segundo se sentía como una hora. Finalmente, su voz, aún ronca, dijo: «Llevaba mucho tiempo esperando esto, hijo». No había reproche en su tono, solo una profunda tristeza que parecía trascender el momento. Aquellas palabras, «hijo», me golpearon con una fuerza inusitada. Hacía años que no me llamaba así, al menos no con ese matiz de cariño subyacente. Era como si esa simple palabra restaurara una conexión perdida, un reconocimiento de mi identidad que yo mismo había renegado. Y entonces comenzó a hablar. No me recriminó, no me gritó, no me juzgó. En su lugar, habló de su propio dolor, de la preocupación constante que había sentido por mí, de las noches en vela preguntándose dónde me había equivocado como padre. Compartió la angustia de ver a su hijo alejarse, de no saber cómo llegar a mí, de la impotencia que sentía ante mi obstinación. Su voz era tranquila, pero yo podía sentir el peso de años de sufrimiento en cada sílaba. Y al escucharlo, la magnitud de mi egoísmo se reveló por completo. No solo me había hecho daño a mí mismo, sino que había herido profundamente a las personas que más me amaban. No había excusas, solo una verdad cruda y dolorosa. El perdón, me di cuenta, no era solo pedirlo, sino también entender el dolor que habías causado. Y ese entendimiento era un paso esencial hacia la verdadera reconciliación, el comienzo de la paz interior. Las palabras de mi padre me calaron hondo. No me pedía explicaciones, no me exigía promesas imposibles, simplemente expresaba su dolor, un dolor que yo había causado, y al escucharlo, no pude sino sentir una vergüenza profunda por mi ceguera. Él no necesitaba que yo lo justificara, sino que lo reconociera. Y en ese reconocimiento empecé a vislumbrar el verdadero significado del arrepentimiento. No era solo un sentimiento de culpa, sino una transformación del corazón, una voluntad de cambiar el rumbo. «Papá», dije, mi voz aún temblorosa, «sé que he cometido muchos errores. Sé que te he decepcionado y que he lastimado a mamá. No puedo deshacer lo que hice, pero quiero cambiar.
Quiero volver a ser el hijo que siempre quisiste que fuera, no por obligación, sino porque ahora entiendo lo que es importante. Hubo otro silencio, pero esta vez no era un silencio de incertidumbre, sino de reflexión. Pude oír su respiración al otro lado de la línea, y entonces, con una voz más suave, me preguntó: ¿Dónde estás, hijo? Esa pregunta, tan simple, significaba todo. Significaba que la puerta no estaba cerrada del todo, que quizás había una oportunidad. Significaba que, a pesar de todo, el amor seguía ahí, latente, esperando ser reavivado. Y en ese momento, sentí que la losa que me había aplastado el pecho durante toda la noche comenzaba a aligerarse. Este era el primer rayo de luz después de una oscuridad profunda, la primera señal de que el camino de vuelta a casa, a mí mismo, era posible. Cuando mi padre me preguntó dónde estaba, sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me hizo perder el aliento. No era una pregunta inquisitiva, sino una invitación, una oferta tácita. Le di mi ubicación, el parque donde había pasado la noche en vela, y me dijo: «No te muevas de ahí, voy a buscarte». Esas palabras, «voy a buscarte», resonaron con una fuerza que desvaneció el último vestigio de mi orgullo. Me di cuenta de que, a pesar de mis errores, a pesar de la distancia y el dolor que había causado, su amor seguía siendo una brújula infalible, una fuerza inquebrantable. Me quedé sentado, esperando, el corazón aún acelerado, pero ahora por una emoción diferente, una mezcla de esperanza y un temor reverencial. El sol ya había salido por completo, pintando el cielo de colores suaves y prometedores. La ciudad comenzaba a despertar, y con ella, yo también sentía que una nueva vida empezaba. La idea de volver a casa, de cruzar de nuevo el umbral de esa puerta que la noche anterior se había cerrado con tanta frialdad, me llenó de una expectativa que no era miedo, sino anticipación. Sabía que el camino de la reconciliación no sería fácil, que esta llamada era solo el primer paso, pero era un paso firme, decidido. Y en ese instante, en ese amanecer, comprendí que la verdadera fuerza no reside en la independencia obstinada, sino en la humildad de reconocer nuestros errores y en la valentía de pedir perdón. Y a veces, esa valentía se ve recompensada con un amor que siempre estuvo ahí, esperando nuestro regreso. Minutos después, vi su coche acercarse por la calle. Era el mismo coche de siempre, pero ahora lo veía con otros ojos, como un vehículo de salvación. Mi padre bajó la ventanilla y me miró. Su rostro, surcado por las preocupaciones y los años, parecía más cansado que nunca, pero en sus ojos había algo que yo no había visto en mucho tiempo. Una chispa de ternura, un brillo de alivio. «Sube», dijo. Su voz ya no ronca, sino suave. Me acerqué al coche, abrí la puerta trasera y dejé mi mochila en el asiento. Luego, dudé un instante antes de subir al asiento del copiloto. Una vez dentro, el silencio se apoderó del espacio. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de significado, de todo lo que habíamos dicho y de todo lo que aún quedaba por decir. Ambos sabíamos que esta era una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Él arrancó el coche y mientras nos alejábamos del parque, sentí que dejaba atrás no solo la soledad de la madrugada, sino también una parte de mí mismo. El yo obstinado, el yo resentido, el yo que se negaba a ver la verdad. El camino de vuelta a casa fue tranquilo, salpicado por el tráfico matutino, pero para mí era un sendero de redención. Sabía que había mucho trabajo por delante, muchas heridas que sanar, pero el primer y más difícil paso ya estaba dado. Y en ese viaje silencioso empecé a sentir una paz interior que no había experimentado en años. Una paz que venía de la humildad, del arrepentimiento y de la esperanza de un nuevo comienzo. Al llegar a casa, el sol ya iluminaba la fachada, dotándola de una calidez que yo sentía en mi interior. Mi madre estaba esperándonos en la puerta, sus ojos hinchados por el llanto, pero con una expresión de alivio que me rompió el corazón. Apenas puse un pie dentro, ella corrió a abrazarme. Fue un abrazo apretado, prolongado, lleno de lágrimas silenciosas y de un amor incondicional que había extrañado más de lo que jamás hubiera admitido. En sus brazos sentí el refugio que había estado buscando inconscientemente durante años. Mi padre, de pie junto a nosotros, puso una mano en mi hombro.
Vamos a desayunar, dijo, con una voz que implicaba mucho más que la simple invitación a comer. Significaba, vamos a hablar, vamos a sanar, vamos a empezar de nuevo. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde la noche anterior habíamos tenido nuestra amarga confrontación. Pero ahora el ambiente era diferente. El aire ya no estaba cargado de tensión, sino de una frágil esperanza. Mi madre me sirvió un café caliente y un trozo de pan tostado, pequeños gestos de amor que ahora valoraba con cada fibra de mi ser. Y mientras tomaba un sorbo, pude sentir la calidez de ese hogar, de esa familia que yo había rechazado, pero que nunca me había abandonado del todo. Sabía que esto era solo el principio, que la reconciliación era un proceso largo y a veces doloroso, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba en el lugar correcto, en el camino correcto. Durante el desayuno, las palabras fluyeron con una sinceridad que antes nos era ajena. Hablamos de todo, de mis errores, de sus miedos, de las expectativas que se habían roto y de los puentes que yo había quemado. Mi padre, con una calma que me asombró, me explicó lo difícil que había sido verlo perderse, la impotencia de no poder alcanzarme. Mi madre, entre lágrimas, compartió el dolor de su corazón al ver cómo la familia se desintegraba. Yo, por mi parte, no busqué justificaciones. Simplemente escuché, asumí mi culpa y expresé mi arrepentimiento con la misma honestidad con la que había pedido perdón. Les hablé de la soledad que había sentido, del vacío que la supuesta libertad me había dejado y de cómo la frialdad de la noche me había abierto los ojos a la verdad. No fue una conversación fácil. Hubo momentos de silencio incómodo, momentos en los que el dolor era palpable, pero también hubo momentos de comprensión, de miradas que se cruzaban y transmitían un perdón que trascendía las palabras. No hubo promesas grandilocuentes, solo el compromiso tácito de empezar de nuevo, de reconstruir lo que se había roto, ladrillo a ladrillo, con paciencia y amor. Esa mañana, alrededor de la mesa familiar, no solo desayunamos, plantamos las semillas de una nueva relación, una cimentada en la honestidad y el deseo mutuo de sanar. Y en ese acto de vulnerabilidad compartida, se manifestó la verdadera fortaleza de nuestra familia. El camino no fue de inmediato color de rosa. Hubo altibajos, momentos de duda, pequeños retrocesos. Las viejas heridas no sanan de la noche a la mañana, y la confianza se reconstruye con gestos constantes, no con palabras vacías. Decidí quedarme en casa por un tiempo, para reconectar con ellos, para demostrarles con hechos mi cambio de actitud. Busqué un trabajo estable, me ofrecí a ayudar en casa, y lo más importante, me comprometí a escuchar, a estar presente. Las conversaciones, al principio, eran cautelosas, pero poco a poco se fueron tornando más fluidas, más honestas. Con mi padre empecé a compartir mis pensamientos, mis miedos, mis aspiraciones reales, y él, a su vez, empezó a abrirse, a compartir sus propias experiencias, sus consejos, no como imposiciones, sino como guías. Con mi madre, volví a sentir esa conexión íntima, ese consuelo que solo una madre puede dar. Volvimos a reír juntos, a recordar viejas anécdotas, y en cada una de esas interacciones sentía que un pedazo de mi alma regresaba a mí. No era fácil. Hubo días en los que el peso del pasado me abrumaba, en los que la tentación de volver a mis viejas costumbres era fuerte. Pero cada vez que me sentía así, la imagen de mi padre cerrando la puerta y luego abriéndola de nuevo para buscarme, me recordaba el valor de este nuevo camino. Y en este proceso de reconstrucción, descubrí algo aún más profundo, algo que iba más allá de la relación con mis padres. En este proceso de reconciliación familiar, descubrí una dimensión espiritual que había ignorado por completo. Mi madre, una mujer de profunda fe, siempre había intentado compartir conmigo sus creencias, pero yo, en mi arrogancia, las había rechazado como cosas de viejas. Ahora, al ver la paz y la fortaleza que su fe le brindaba, incluso en los momentos más difíciles, empecé a sentir curiosidad. Comencé a acompañarla a misa los domingos, al principio por acompañarla, luego por curiosidad, y finalmente
por un deseo genuino de encontrar algo que llenara el vacío que ninguna fiesta o éxito mundano había podido llenar. Escuchaba las homilías, leía algunos pasajes que ella me sugería, y poco a poco empecé a entender la magnitud del mensaje de perdón, redención y amor incondicional. Me di cuenta de que mi orgullo y mi egoísmo me habían alejado no solo de mi familia, sino también de una fuente de paz y propósito mucho mayor. Nunca es tarde para cambiar cuando el corazón se vuelve a Dios, solía decir mi madre. Y esas palabras, que antes me parecían un cliché, ahora resonaban con una verdad abrumadora. Encontré consuelo en la oración, en la reflexión. Después de aquella noche helada en que la puerta de mi padre se cerró, me encontré a la deriva en una ciudad que, de repente, parecía extraña y hostil. Mis sueños de libertad se habían desvanecido con el último eco del cerrojo. Las primeras semanas fueron un torbellino de falsa euforia, una necesidad desesperada de probarme a mí misma que podía hacerlo sola, que no necesitaba a nadie. Trabajaba en turnos interminables en un bar ruidoso, donde el humo y las risas vacías eran mi única compañía. Cada moneda ganada era un trofeo, una justificación para mi huida, pero su brillo se apagaba rápidamente bajo el peso de la soledad. Comía cualquier cosa, dormía poco, y me esforzaba por no pensar en la mesa familiar, en el olor a café por las mañanas, en las regañinas de mi padre que ahora, en la distancia, sonaban más a preocupación que a reproche. Me decía a mí misma que era fuerte, que era independiente, pero cada amanecer, un punzante vacío se instalaba en mi pecho, recordándome lo que había dejado atrás. La libertad que tanto anhelaba se había convertido en una prisión invisible, forjada por mi propio orgullo y mis malas decisiones. Empecé a ver a otros jóvenes que, como yo, habían salido de sus hogares buscando algo, y en sus ojos cansados, a menudo veía el mismo reflejo de desilusión. ¿Era esto lo que quería? Esta vida sin rumbo, sin anclaje, sin el calor de un hogar que, a pesar de mis quejas, siempre estuvo ahí. El tiempo es un maestro implacable, y sus lecciones suelen ser dolorosas. Conforme los meses se arrastraban, la imagen de mi padre se difuminaba un poco, pero no así el recuerdo de sus palabras, o más bien, el silencio que siguió a sus palabras. Aquella frase, «Aquí no te queremos», resonaba en mis noches de insomnio, ahogando cualquier intento de justificación. La cruda realidad de la vida me golpeó con fuerza. El alquiler se comía la mayor parte de mi sueldo, las facturas se acumulaban, y el círculo vicioso de trabajar para sobrevivir me dejaba exhausta y sin esperanzas. No había tiempo para los grandes sueños que me habían impulsado a marcharme. La amistad superficial que encontré en la ciudad era efímera, y las promesas de ayuda se disolvían como el humo. Empecé a comparar mi situación con la que tenía en casa, donde la comida siempre estaba en la mesa, donde un techo seguro me protegía, donde el amor, aunque a veces torpe o severo, era incondicional. La culpa, esa compañera silenciosa, comenzó a roer mi espíritu. Al principio, la ahogaba con ruido, con distracciones, con la falsa creencia de que podía borrar mi pasado. Pero la verdad es que el pasado se aferra, y cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte resonaba. En esos momentos de oscuridad, a menudo pensaba en mi madre. ¿Cómo estaría? ¿Habría hablado con mi padre sobre mí? ¿Me echarían de menos a pesar de todo? La soledad es una lente de aumento, capaz de revelar verdades que el ajetreo diario oculta. En la quietud de mis noches, sin el murmullo constante de la ciudad o el bullicio del bar, la voz de mi conciencia se hizo ineludible. Recordaba los sacrificios de mi padre, no solo los económicos, sino los emocionales. Sus madrugadas para ir a trabajar, sus manos ásperas, su constante preocupación por mi futuro. Yo lo había interpretado como control, como una jaula. Ahora lo veía como el inmenso amor de un hombre que solo quería lo mejor para su hija, incluso si no sabía cómo expresarlo sin la rigidez de su generación. Mi orgullo, que me había parecido una fortaleza, se reveló como una debilidad. Me había impedido ver más allá de mi propio dolor y resentimiento. Las lágrimas, que había reprimido por tanto tiempo, comenzaron a caer, silenciosas al principio, luego incontrolables. No eran lágrimas de autocompasión, sino de un profundo y sincero arrepentimiento.
Me di cuenta de que mi huida no había sido un acto de valentía, sino de cobardía, una forma de evitar enfrentar mis propias responsabilidades y las consecuencias de mis acciones. La culpa se había transformado en remordimiento, una emoción más compleja y madura, que me impulsaba a buscar una forma de enmendar lo que había roto. Pero, ¿cómo empezar a reconstruir un puente que yo misma había quemado? Con cada amanecer, la imagen de mi padre se volvía más nítida en mi mente, no como el hombre severo que recordaba en mi enojo, sino como el protector, el pilar de nuestra familia. Recordaba los pequeños gestos que antes ignoraba o daba por sentados, el plato de mi comida favorita en mi cumpleaños, su presencia en cada festival escolar, aunque siempre en silencio, su preocupación cuando me enfermaba. Había sido yo quien había cerrado mi corazón a su amor, no él. Esta revelación me golpeó con la fuerza de un rayo, desmantelando mi armadura de resentimiento. Comencé a rezar, algo que no había hecho sinceramente en años. No era una oración de pedir, sino de buscar, de pedir guía, de encontrar la fuerza para afrontar lo que había hecho. Necesitaba perdón, sí, pero más que eso, necesitaba perdonarme a mí misma por el daño que había causado. El camino hacia la paz interior no podía pavimentarse con la evitación. Significaba confrontar el dolor, asumir mis errores y, quizás lo más difícil, dar el primer paso hacia la reconciliación. La idea de volver a casa, de enfrentar a mi padre, me aterrorizaba, pero el peso de la culpa era aún mayor. No podía seguir viviendo con esa carga en mi alma. El recuerdo de su voz, firme pero rota al despedirme, me impulsaba a actuar. Me preguntaba si habría una oportunidad, una mínima posibilidad, de sanar la herida que había abierto. La noche anterior a tomar mi decisión final, el insomnio fue mi único compañero. Un torbellino de miedos y esperanzas me mantuvo despierta. ¿Y si él no quería verme? ¿Y si su corazón se había endurecido tanto como el mío en aquel entonces? El orgullo, esa vieja sombra, intentaba susurrarme que no lo hiciera, que siguiera adelante con mi vida, que me olvidara. Pero mi alma ya no estaba dispuesta a escuchar sus mentiras. Había tocado fondo, y la única dirección que quedaba era hacia arriba, hacia la redención. La imagen de mi madre, con su ternura infinita, también me daba aliento. Sabía que ella, en algún lugar, rogaba por mi regreso. Y luego estaba el mensaje de nuestro canal, esa verdad que se había grabado a fuego en mi corazón. Nunca es tarde para cambiar cuando el corazón se vuelve a Dios. Sentí una punzada de esperanza. Si Dios podía perdonar, ¿quién era yo para no intentarlo? Tenía que confiar en que el amor de un padre, por muy herido que estuviera, nunca desaparecía del todo. La idea de llamar, de pronunciar las palabras que durante tanto tiempo me negué a decir, era abrumadora, pero también liberadora. Sabía que sería el paso más difícil que había dado, pero también el más necesario para encontrar la paz que tanto anhelaba. La madrugada, con sus primeras luces tímidas, traería consigo una decisión inquebrantable. El amanecer, tan silencioso y prometedor, llegó con una claridad que hacía mucho no sentía. Me levanté de la cama con una determinación renovada, el peso de mi equipaje emocional más ligero que nunca. Había llegado el momento. Con manos temblorosas, busqué en mi vieja agenda el número de teléfono de casa, un número que sabía de memoria, pero que había evitado durante años. Cada dígito que marqué resonaba como un tambor en mi pecho. Mi corazón latía desbocado, como un pájaro enjaulado que, de repente, ve la puerta abierta. ¿Qué diría? ¿Cómo sonaría su voz? ¿Sería fría, distante? ¿O quizás con un atisbo de la calidez que una vez conocí? El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada repique era una eternidad. Mi garganta se cerró. Las palabras que había ensayado 1000 veces se quedaron atrapadas. Estaba a punto de colgar, de permitir que el miedo me venciera una vez más, cuando escuché un «diga» al otro lado de la línea. Era su voz, la voz de mi padre. Un poco más ronca de lo que recordaba, quizás. O tal vez era la emoción que distorsionaba mi percepción. El sonido me paralizó, y por un instante, el silencio entre nosotros fue tan denso que pude sentirlo. Este era el momento de la verdad, el instante en que mi destino se bifurcaba. «¿Papá?», logré decir.
y mi propia voz sonó como un susurro extraño, casi irreconocible. Un largo, largo silencio me respondió. Sentí que el tiempo se detenía, que el mundo entero se contenía en ese hilo telefónico. ¿Me reconocería? ¿Colgaría? Miles de escenarios pasaron por mi mente, cada uno más angustioso que el anterior. Entonces, escuché un leve suspiro al otro lado, un sonido que, en ese momento, me pareció el más triste del mundo. «Sí, ¿quién habla?», preguntó, y pude percibir una mezcla de cautela y una curiosidad casi imperceptible en su tono. No me había reconocido de inmediato. Era comprensible. Los años de ausencia, la distancia, la forma en que mi voz había cambiado con las experiencias vividas. Mi garganta se anudó de nuevo, y tuve que tragar con fuerza para evitar que las lágrimas me impidieran hablar. Era difícil. Era mucho más difícil de lo que había imaginado. Pero no podía retroceder ahora. No después de todo lo que había pasado. No después de haberme armado de valor para este momento. Había un nudo en mi estómago, una mezcla de terror y una desesperada necesidad de cerrar la herida. «Soy yo, papá», respondí finalmente, permitiendo que mi voz quebrada revelara la vulnerabilidad que había ocultado durante tanto tiempo. Soy tu hija». Otro silencio. Más largo esta vez, más cargado. Pude casi sentir su sorpresa, la avalancha de recuerdos que seguramente lo golpeaban en ese instante. Me imaginé su rostro, surcado por las preocupaciones que yo le había causado. Sus ojos, quizás ya no tan firmes como los recordaba. Temía que colgara, que la herida fuera demasiado profunda para sanar. Mi corazón se encogía de angustia, pero luego, para mi sorpresa, escuché un leve temblor en su voz cuando finalmente habló. «Hija, ¿eres tú de verdad?». La pregunta no era de incredulidad, sino de algo mucho más profundo, casi de un anhelo contenido. Y en esa pregunta, en ese «de verdad», sentí una grieta, una pequeña fisura en la muralla que habíamos construido. Fue una chispa de esperanza, pequeña pero suficiente para encender el camino que tenía por delante. Era un indicio de que, quizás, no todo estaba perdido. Ese temblor en su voz me dio la fuerza para decir lo que necesitaba decir, lo que mi alma clamaba por expresar. «Sí, papá, soy yo», repetí, y esta vez mi voz fue más firme, aunque aún impregnada de emoción. Y llamo para pedir perdón». Las palabras, que habían estado atoradas en mi garganta por tanto tiempo, finalmente fluyeron, liberando una presión inmensa. Sentí un alivio inmediato, como si un peso gigantesco se hubiera desprendido de mi alma. Y luego, el silencio. Este era el silencio más pesado de todos. No sabía qué esperar. Un reproche, un grito de rabia, un simple «es demasiado tarde». Me preparé para lo peor, sabiendo que lo merecía. Lo que vino a continuación, sin embargo, me sorprendió. Escuché un sollozo ahogado al otro lado de la línea, un sonido apenas perceptible, pero inconfundible. Mi padre estaba llorando. Él, el hombre de hierro, el que nunca mostraba sus emociones, el que había cerrado la puerta de nuestra casa con tanta resolución, estaba llorando. Y al escuchar ese sollozo, mi propio corazón se rompió en 1000 pedazos, pero no de tristeza, sino de una profunda y dolorosa comprensión. Comprendí el alcance de mi error, el dolor que le había infligido, la pena que había llevado en silencio. Ese sollozo de mi padre lo cambió todo. Ya no era yo quien pedía un favor, era mi corazón el que se conectaba con el suyo, en un idioma de dolor y arrepentimiento que trascendía las palabras. Las barreras se derrumbaron. Mis propias lágrimas brotaron sin control, no de lástima, sino de una mezcla de alivio y una tristeza profunda por el tiempo perdido. «Papá», logré decir, mi voz apenas un hilillo. «Lo siento mucho, siento todo el daño que te causé, todo el dolor. He sido una estúpida, una niña ingrata. Lo siento de verdad». Era una confesión cruda, honesta, sin excusas ni atenuantes. Y en el acto de admitir mis errores, sentí una libertad que nunca antes había experimentado. Al otro lado, mi padre tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz seguía quebrada, pero había en ella una suavidad que yo no recordaba haber oído en años. «Hija», dijo, y la forma en que pronunció esa palabra me envolvió como un abrazo cálido.
disipando años de frío y distancia. Hija, también te he extrañado tanto, siempre. Esas simples palabras bastaron para empezar a cerrar la herida. No había reproches, solo amor. Las palabras de mi padre, ese también te he extrañado tanto, siempre, fueron como un bálsamo para mi alma herida. No hubo un sermón, no hubo una enumeración de mis errores, solo la expresión de un anhelo profundo y constante. Sentí cómo el nudo de tensión en mi estómago se aflojaba. Hablamos por lo que pareció una eternidad, aunque en realidad fueron solo unos minutos. Fueron minutos cargados de emociones, de verdades a medias que ahora salían a la luz. No hablamos de lo que pasó aquella noche, ni de mis razones para marcharme. Hablamos de la vida, de cómo estábamos, de cosas triviales que, en ese momento, parecían las más importantes del mundo. Y en cada palabra, en cada silencio cómodo, sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar. Él me contó de mamá, de cómo ella había rezado por mí cada día, de cómo había dejado mi habitación intacta, esperando mi regreso. Mi corazón se encogía de gratitud y una nueva ola de arrepentimiento por haber causado tanta pena. Era un inicio, no una solución mágica, pero era un inicio real, honesto, fundado en la vulnerabilidad de ambos. La conversación concluyó con una promesa tenue pero esperanzadora de que hablaríamos de nuevo, pronto. Este primer paso, este acto de humildad y perdón, era la base sobre la que empezaríamos a reconstruir. Colgué el teléfono con una mezcla de agotamiento y una inmensa sensación de liberación. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran lágrimas de catarsis, de un dolor que se transformaba lentamente en esperanza. Había roto el silencio, había dado el paso más difícil, y mi padre, a pesar de todo, me había respondido con amor. No fue una reconciliación completa. Sabía que el camino sería largo, lleno de conversaciones difíciles y de la necesidad de reconstruir la confianza. Pero el primer ladrillo se había puesto. La conversación me dejó una sensación de ligereza que no había sentido en años. El peso de la culpa y el arrepentimiento seguía ahí, pero ahora era manejable, transformado en una motivación para hacer las cosas bien. Comprendí que el perdón no es solo para la persona que lo recibe, sino también para quien lo da, y sobre todo, para quien lo busca con sinceridad. La paz interior que tanto anhelaba no era la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con un corazón abierto y dispuesto a la enmienda. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde la humildad y el amor guiarían mis pasos, lejos del orgullo que casi destruye mi vida. Al día siguiente, tomé la decisión de volver, no solo de llamar, sino de regresar a casa, de enfrentarme a las consecuencias de mis actos en persona. Era un viaje largo, tanto geográfica como emocionalmente. Cada kilómetro recorrido en el autobús me acercaba más a la verdad, a la posibilidad de una verdadera redención. Los paisajes pasaban por la ventanilla, y con ellos los recuerdos de mi infancia, de mi familia. Ya no los veía con la rebeldía de antaño, sino con la madurez que la distancia y el dolor me habían forjado. Pensaba en mi madre, en sus oraciones silenciosas. Pensaba en mi padre, en su voz quebrada. La incertidumbre seguía ahí, por supuesto. No sabía qué tipo de bienvenida me esperaba, o si la reconciliación sería tan sencilla como en mis sueños. Pero esta vez, mi motivación era diferente. No buscaba excusas ni justificaciones. Solo buscaba la oportunidad de sanar, de pedir perdón una y otra vez si fuera necesario, de demostrar con mis acciones que mi arrepentimiento era genuino. Esta era la única forma de encontrar esa paz interior que el canal siempre nos recordaba. Cuando el autobús finalmente se detuvo en la pequeña estación de mi pueblo natal, el corazón me dio un vuelco. El aire era diferente, familiar y cargado de memorias. Bajé con mi mochila, la misma que había usado para huir, ahora cargada no de rebeldía, sino de humildad. Cada paso por las calles conocidas era un eco del pasado. Reconocí cada casa, cada árbol, cada esquina que guardaba una parte de mi historia. Y con cada paso, la ansiedad aumentaba, mezclada con una extraña sensación de pertenencia. Finalmente, llegué a la calle de mi casa. La misma fachada, las mismas flores en el jardín que mi madre cuidaba con tanto esmero. Y allí,
De pie en la entrada, como si me hubiera estado esperando, estaba mi padre. Sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había ira, solo una profunda tristeza y en el fondo un brillo de amor incondicional. Sus cabellos estaban más canosos de lo que recordaba y las líneas de preocupación en su rostro más marcadas. Era la viva imagen del dolor que yo había causado, pero no me cerró la puerta. Solo me miró. Era el momento de la verdad, no a través de un teléfono, sino cara a cara, donde las palabras sobrarían y los sentimientos hablarían por sí solos. Mis piernas se sintieron pesadas, pero di los últimos pasos que me separaban de él. No había guiones, no había palabras ensayadas, solo la necesidad de abrazarlo, de sentir su presencia. Cuando estuve lo suficientemente cerca, simplemente abrí mis brazos. Él no se movió de inmediato, pero sus ojos me siguieron. Y entonces, con un suspiro que pareció liberar años de angustia, él también abrió sus brazos. Me abracé a él con toda la fuerza que tenía, sintiendo la familiaridad de su cuerpo, el olor a tierra y a trabajo que siempre lo caracterizó. Y en ese abrazo sentí el perdón. No fue verbal, no hubo grandes declaraciones, pero la calidez de su abrazo, la forma en que me apretó contra sí, lo dijo todo. Las lágrimas de ambos se mezclaron, silenciosas, una expresión de dolor compartido y de una reconciliación que apenas comenzaba. Fue un abrazo que sanó más que 1000 palabras, un reconocimiento mutuo del amor que nunca se había extinguido, a pesar de las llamas de la ira y el orgullo. En ese instante, supe que había vuelto a casa de verdad, no solo a la casa física, sino al calor de su corazón. En ese abrazo, el tiempo pareció disolverse. No éramos padre e hija separados por años de rencor, sino dos almas que se reencontraban, heridas, pero dispuestas a sanar. Mi madre apareció en la puerta, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con una sonrisa que iluminó todo el patio. Su mirada era una mezcla de alivio, amor y una inmensa gratitud. Ella se unió al abrazo, y por un momento fuimos una pila de cuerpos que se aferraban unos a otros, reconectando lazos que creí rotos para siempre. No hubo necesidad de explicar, de justificar. Los sentimientos hablaban por sí mismos. Entramos en casa y el familiar olor a comida casera me envolvió. Todo estaba como lo recordaba, cada detalle, cada objeto en su lugar, como si el tiempo se hubiera detenido esperando mi regreso. Me senté a la mesa donde tantas veces me había negado a estar, y mi padre se sentó frente a mí, ya no con la severidad que me aterraba, sino con una mirada de ternura que me decía que todo iba a estar bien. Los días que siguieron fueron un delicado proceso de reconstrucción. Hablamos mucho, no de culpas ni de reproches, sino de entendimiento. Mi padre, por primera vez, me habló de sus propios miedos, de las presiones que sentía como cabeza de familia, de cómo mi partida le había roto el corazón. Y yo, por mi parte, le conté sobre mi soledad, sobre la dureza del mundo exterior, sobre mi arrepentimiento genuino. Era una conversación de adulto a adulto, de persona a persona, donde ambos éramos vulnerables y honestos. Comprendí que su "aquí no te queremos" no había sido un deseo, sino una expresión de su propio dolor y desesperación, de un padre que se sentía impotente ante la rebeldía de su hija. Y yo entendí que mi búsqueda de libertad había sido, en gran medida, un escape de mi propia inmadurez. Lentamente, capa a capa, fuimos despojándonos de los resentimientos. No fue fácil. Hubo momentos de incomodidad, de silencios pesados, pero el deseo de sanar era más fuerte que cualquier barrera. Este proceso de diálogo honesto era fundamental para nuestra sanación. La verdadera reconciliación es un trabajo continuo, no un evento único. Cada día era una oportunidad para reconstruir, para demostrar con acciones lo que las palabras no podían expresar del todo. Empecé a ayudar en casa, a compartir las tareas, a pasar tiempo con mis padres de una manera que nunca antes había hecho. Escuchaba sus historias, reía con ellos, y poco a poco los huecos que había dejado mi ausencia se iban llenando con nuevos recuerdos. Vi cómo la sonrisa de mi madre volvía a ser constante, y cómo los ojos de mi padre recuperaban ese brillo que la pena le había arrebatado.
Me di cuenta de que el amor de la familia es un tesoro incalculable y que la búsqueda de una vida mejor no siempre significa abandonar tus raíces. A veces, la verdadera riqueza está en el lugar de donde vienes, en las personas que te aman incondicionalmente. Esta etapa de mi vida fue un redescubrimiento, no solo de mis padres, sino de mí misma, de los valores que realmente importan y de la persona que quería ser. Cada día en casa era una lección de humildad y paciencia. Aprendí a perdonar no solo a los demás, sino también a mí misma. A aceptar que los errores son parte del camino humano, pero que la verdadera fuerza reside en la capacidad de reconocerlos y enmendarlos. Mi relación con mi padre se transformó. De una dinámica de autoridad y rebeldía, pasamos a una de respeto mutuo y de un amor profundo, ya no el de un padre que corrige y una hija que se resiste, sino el de dos adultos que se entienden y se apoyan. La frase «aquí no te queremos» se había desvanecido, reemplazada por la calidez de un hogar donde el amor era la única respuesta. La fe que mis padres siempre habían practicado y que yo había despreciado en mi juventud, cobró un nuevo significado. Entendí que la mano de Dios había estado presente en todo mi camino, guiándome de vuelta, incluso en los momentos más oscuros. Supe que la misericordia divina es tan infinita como el amor de un padre que espera el regreso de su hijo. Hoy, años después de aquel amanecer en que me atreví a llamar, mi vida es un testimonio de la redención. No volví a la ciudad. Encontré mi propósito aquí, en mi pueblo, cerca de mis padres. Sigo trabajando, pero ahora mi trabajo tiene un significado diferente. Dedico mi tiempo libre a ayudar a otros jóvenes que, como yo, se sienten perdidos o en conflicto con sus familias. Les comparto mi historia, no como un ejemplo de lo que hay que hacer, sino como una prueba de que, incluso después de las caídas más profundas, la oportunidad de levantarse y reconstruir siempre existe. La relación con mi padre es ahora mi mayor tesoro. Compartimos risas, consejos y a veces simplemente el silencio cómodo de quienes se aman y se entienden profundamente. Hemos aprendido que el amor verdadero no se rompe, se transforma y se fortalece con el perdón. La paz interior que había buscado desesperadamente fuera, la encontré al volver a casa, al reconciliarme con mis raíces y sobre todo, al perdonarme a mí misma y al pedir perdón a quienes había herido. Mi historia no es única, es el eco de muchas vidas que han tropezado, que se han perdido, pero que encontraron el camino de regreso gracias al arrepentimiento y la fe. La esencia de mi experiencia se resume en esa verdad inmutable. Nunca es tarde para cambiar cuando el corazón se vuelve a Dios. No importa cuán lejos te hayas alejado, cuán profundos sean tus errores o cuán grande sea el miedo a enfrentar el pasado. La puerta del perdón siempre está abierta, no solo en los hogares terrenales, sino en el corazón de Dios. El arrepentimiento es el primer paso, la humildad el puente y la fe la luz que guía el camino hacia la paz interior. Volví para pedir perdón, y en ese acto de humildad no solo encontré el amor de mi padre, sino que también redescubrí el amor incondicional que siempre me había esperado. Es una historia de dolor, sí, pero sobre todo de esperanza, de la increíble capacidad del espíritu humano para sanar y de la infinita misericordia que nos rodea. Si sientes que te encuentras en un cruce de caminos similar, si el peso del arrepentimiento o la culpa te abruma, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. Quizás haya una llamada que necesitas hacer, una disculpa que necesitas ofrecer, o un puente que necesites reconstruir. No permitas que el orgullo te impida dar el primer paso hacia tu propia paz. Recuerda que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad, en la capacidad de reconocer nuestros errores y en la valentía de buscar la enmienda. El camino hacia la reconciliación puede ser arduo, pero la recompensa, esa paz interior y el amor restaurado es incalculable. No importa lo que haya pasado, no importa lo que te hayan dicho, siempre hay una oportunidad para el cambio, para la sanación, cuando abres tu corazón a la posibilidad del perdón. Te animo a buscar esa luz, a dar ese paso. Así que, permítete escuchar esa voz interior que te llama a la reconciliación. No importa el tiempo que haya pasado,
ni las palabras duras que se hayan dicho. El amor, cuando es verdadero, encuentra la forma de resurgir. La humildad es la llave que abre las puertas más cerradas, y la búsqueda sincera del perdón es el camino hacia la verdadera libertad. Mi experiencia es una prueba de ello. El dolor puede transformarse en sabiduría, el arrepentimiento en propósito y la culpa en paz. Si esta historia ha tocado tu corazón, si resuena contigo, te animo a que explores más contenido en nuestro canal. Aquí encontrarás un refugio de historias similares, testimonios de personas que, como yo, han encontrado la redención y la paz al volver su corazón a Dios. Suscríbete para no perderte ninguna de estas inspiradoras narrativas y comparte este video con aquellos que creas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y de amor incondicional. Recuerda siempre, nunca es tarde para cambiar cuando el corazón se vuelve a Dios. La vida nos da segundas oportunidades, y el amor familiar, ese lazo inquebrantable, a menudo es el vehículo de esa transformación divina. Mi historia, que comenzó con la puerta de mi padre cerrándose y su voz diciendo, «Aquí no te queremos», culminó con mi llamada de perdón y el descubrimiento de un amor que siempre estuvo ahí, esperando mi regreso. Que esta narración sea un faro para aquellos que aún navegan en la oscuridad del arrepentimiento, que les inspire a tomar la iniciativa, a ser valientes, a perdonar y a ser perdonados. Porque al final, la vida es un viaje hacia la comprensión y la aceptación. Y no hay mayor tesoro que la paz que se encuentra en un corazón reconciliado. Si este mensaje te ha conmovido, deja un comentario con tu propia experiencia o reflexión. Nos encantaría escuchar tu voz.